A Carlos lo dopaban, dice el entorno de Carlos Di Domenico. Murió el 17 de mayo y este fin de semana sorprendieron, conmovieron testimonios de personas cercanas que confirman esta versión y apuntan al viudo, a Campillo, de quien todavía se desconoce el paradero. Aquí contamos el viernes que hay versiones de una fuga o que se fue del país a Paraguay, cambió el pasaporte. El fin de semana hubo un testimonio muy fuerte de una amiga muy cercana, quebradísima por la muerte del diseñador y con estas sospechas. Esto de mandarle un mensaje cuando ya nadie sabía de él y una respuesta que los que lo conocían y sabían el código de comunicación que él tenía con sus amigos se daban cuenta que no era él el que respondía, que alguien respondía por él. ¿Por qué? Porque estaba dopado. Porque realmente, como sospechan los hijos, a Carlos Di Domenico lo mataron o intentaron matarlo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y por otro lado, la abogada de sus ex empleados, que también ha sido durísima con el viudo y tiene mucho para contar y está en nuestro móvil nuevamente Alejandra Bellini, digo nuevamente porque ayer habló con el programa de Susana Rocasalvo y en un minuto va a estar con nosotros, está ahí con Caro, porque es la abogada de los ex empleados de Carlos Di Domenico. Caro, tu invitada. Sí, ¿cómo estás, Rodrigo, Carla? ¿Cómo están? Estamos con Alejandra, que tiene 8 causas contra Campillo y Di Domenico, que sería la sociedad esta de la que estamos hablando, no solo Carlos y no solo Campillo, sino el conjunto que conformaban ellos en materia de negocio, ¿no? Sí, es así. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos, Alejandra. No solamente... No, por favor, gracias. No solamente están ellos en la causa, sino además los hijos, porque lamentablemente había sociedades a nombre de los hijos. Por un lado está la causa propiamente de los empleados, que son 8, y por otro lado está la causa penal, que nosotros a través de la investigación que hicimos conjuntamente con mi socia, la doctora Arieto, con Florencia, que ustedes la conocen, sí. Empezamos a descubrir que había toda una trama detrás de los negocios de ellos. Y a través de bastante documentación que nos fue alcanzando las propias empleadas y la gente que trabajaba con él, descubrimos este tema de las cuentas en el exterior y bueno, todo este modus operandi que podría ser el lavado de dinero, o sea, la utilización por parte de Campillo de la mesón de Carlos y de los negocios que tenía en Uruguay para el lavado de dinero. Aquí hay como dos vías que van paralelas y que por supuesto en un momento se juntan porque tienen que ver con un desenlace fatal como ha sido la muerte de Di Domenico. Pero está lo legal, todo eso que ustedes han investigado y que han comprobado por parte de lo que era el supuesto accionar ilegal de Di Domenico y sobre todo de Campillo. Y por otro lado la cuestión personal de Di Domenico, que a nosotros por supuesto que no es que no nos llame atención lo legal, pero lo personal, esto que tal vez él estuviera cooptado, dopado por otra persona y que por eso desapareció en sus últimos tiempos de vida, es muy llamativo, ¿no? Y comprueba o, digamos, agranda versiones que ya maneja la familia y el entorno, sospechas. Sí, el hecho de estar en contacto con la gente que trabajó tantos años con él, a nosotros nos da la chance de descubrir la otra parte de Di Domenico y de Campillo y de esta sociedad. Porque bueno, hay gente que trabajó con ellos el día a día, viste cómo es en tu trabajo, o sea, vos estás muy comunicado con tus empleados y son prácticamente una familia. Y gente que también trabajaba en la casa de Carlos. Así que, por lo cual, tenemos mucha información de cómo era el trato entre ellos. Un poco lo que yo comenté ayer en el programa de Susana, que había muchos casos en los que nos han comentado violencia por parte de Campillo contra Carlos Di Domenico. Vamos a ir tratando de reconstruir Violencia toda esa física. historia. Sí, para llegar a esa violencia física, saber qué pasó. ¿Cuándo empieza a desaparecer Di Domenico? ¿Cuándo no se lo ve más? ¿Cuándo se empieza a sospechar, según el relato de los empleados, de que algo estaba pasando con él? ¿Cuándo dejó de ser el mismo? Según el relato de los empleados y de otra gente allegada que nos ha hecho comentarios, por supuesto, porque todo era extraño para todos en general, aproximadamente, bueno, el año pasado ya desaparece después del último desfile que hizo, en marzo ya no se lo vio más. De hecho, en el negocio quedó la gente trabajando, pero sin cobrar. O sea, nosotros la demanda que estamos haciendo no es solamente por las indemnizaciones y porque toda esta gente se quedó en la calle, se quedó sin trabajo de un día para el otro, sino porque además desde marzo hasta junio nunca cobraron.
Y si cobraban, cobraban algo tipo viáticos, o sea, realmente ni los sueldos ni las cargas sociales están volcadas. Por lo cual, parte de la demanda está relacionada con eso, con las indemnizaciones y las cargas y los sueldos caídos. La realidad es que Carlos desaparece de la faz, de la tierra, en lo que respecta, sí, en lo que respecta al mundo normal que él recorría, su negocio, su casa de ropa, y las órdenes las empieza a dar Campillo. Yo te podría decir que esto empieza a suceder en el verano. No del año. Pero Carlos tampoco les daba ninguna explicación. Ellas dejaron de verlo a él directamente. Exacto, sí. Y las órdenes se las daba Campillo. Se las daba Campillo a la encargada, y la encargada a veces con lo poquito que vendían, porque era muy poca la ropa que había, era ropa que ya era antigua, ellos no habían renovado para nada la colección, no tenían colección nueva. Lo poquito que vendían, bueno, era para pagar la luz, de hecho se debían expensas, se debían alquileres. Y por supuesto se debía lo que a nosotros más nos interesa, que es el dinero de los sueldos de la gente. Y cuando... Que la gente siguió trabajando, porque la verdad que no pensó que Carlos no era la gente estaba toda en blanco, no era una mala persona, al contrario, era una persona que era un empresario, que hacía las cosas bien. Pero bueno, lamentablemente en este último año y medio, te diría, todo se empezó a complicar y él prácticamente desapareció. Cuando decimos, o cuando escuchamos una declaración suya ayer hablando de que él estaba cooptado de Domenico, ¿no? Por Campillo, sí. ¿En qué se notaba en estas acciones? ¿Qué era cooptarlo? Cooptarlo era prácticamente no dejarlo hablar con nadie de su entorno. Nosotros intentamos comunicarnos con él para tratar de solucionar el tema de las empleadas, porque Campillo aparece en la vida de Domenico en estos últimos años. Ellos se casaron en el 2014-2015. O sea, los años anteriores la gente lo vio con Jurisic o lo vio solo, por lo cual ellos conocían a Carlos. Para ellos el referente era Carlos. Claro. Si bien después Campillo le daba las órdenes y era el socio, no solamente porque era su esposo, sino porque además se comportaba como tal. La realidad es que las mujeres siguieron adelante con el trabajo, esperando que Di Domenico apareciera y les diera una respuesta. Pero bueno, esta respuesta nunca llegó. Confiando también en los años que llevaban trabajando con él. Vos dijiste ayer que a vos te consta que Carlos se quería separar de Campillo. ¿Él te lo contó a vos? Sí, ¿te lo dijo? Sí, sí. ¿En qué contexto? ¿Cómo fue? No, en realidad yo lo conozco, lo conocí de comprar en una oportunidad. Sí, él hablaba mucho, era una persona muy expansiva y bueno, la verdad que también lo supe por las empleadas más que nada, ¿no? Que siempre me decían que había querido divorciarse en varias oportunidades y es por esto que al querer él divorciarse y saber muchas cosas de Campillo, de la parte oscura de su vida, siempre lo tenía amenazado. Claro. Esto era ¿amenazado? Lo que él siempre refería, ¿no? ¿En qué amenazado? Sí, lo tenía amenazado. ¿Con qué? ¿Con qué lo amenazaba? Amenazado que no hablara más. Yo no te puedo decir que lo amenazaba de muerte porque a mí no me consta. Eso es algo que va a tener que averiguar la justicia. Seguramente todo lo que nosotros podamos ayudar, en el material que tenemos de las empleadas, tenemos audios, tenemos conversaciones de chat, tenemos conversaciones en Messenger, o sea, tenemos muchas cosas como para aportar. Pero bueno, eso es una investigación que la tiene que llevar adelante la justicia. Uno, en este caso, no puede opinar porque es una cosa demasiado seria y hay que tener mucho respeto, ¿no? Sobre todo por la familia y por el recuerdo que tenemos de él, ¿no? De Alejandra, más allá de todo esto que sé que quizás no puedes contar, que está en la justicia o papeles, las empleadas estuvieron al lado de él, como vos decís, años y años y lo conocían su accionar. En el mundillo de ellas, en el run run de sus comentarios, ¿qué es lo que decían? ¿Qué es lo que ellas presentían que estaba sucediendo? Sí, un poco lo que te comenté, que estaba cooptado por él, que él tenía un gran poder sobre Carlos. Económico fundamentalmente, porque como les comenté, él fue prácticamente dejándolo en la calle. Ha hecho algunos traspasos de bienes que son los bienes de Di Domenico, no son los bienes de Campillo, son los bienes de Di Domenico los que él traspasó.
al estar vivo Di Domenico en ese momento, ¿no tenía que firmar Di Domenico para traspasar esos bienes? Sí, de hecho firmó. Por eso. De hecho firmó, después ese acuerdo no se llevó a cabo, pero eso te demuestra un indicio, te da un indicio de que realmente él lo tenía cooptado, lo tenía seguramente amenazado. Yo no tengo ninguna duda, porque Carlos era una persona con mucho carácter. Así que quizás sí, estaría, a mí no me consta, pero quizás sí estaría tomando algo. Él no era más él, en los dichos de las empleadas y por las conversaciones, ¿no?, que yo escuché de los chats. Alejandra, vos ayer hablaste de una persona siniestra, peligrosa, pero también dijiste que Carlos sabía quién era Juan Manuel. O sea, ¿lo supo después de casarse, después de involucrarse con él, o lo supo desde siempre? Yo eso no te lo puedo decir, pero que sabía quién era, sí, por eso le tenía miedo. Lamentablemente, por eso tenía mucho miedo. Está aquí, por supuesto, César Jurisic, que también compartió años de su vida con Di Domenico. ¿Cómo estás, que te llamó algo de atención de lo que estaba contando la abogada. A mí me doctora? sorprende y quiero aclarar algo, ¿no? Aseverando lo que vos decís. En todos los años que yo conviví con Carlos, sus hijos eran la luz de su vida y él los iba a proteger, pero contra viento y marea. Él no iba a hacer absolutamente nada que pudiera llegar a perjudicarlos. Por eso me sorprende tremendamente que los chicos se vean involucrados en esto y que no tengan la herencia de su padre, todo lo que trabajó Carlos durante tantos años, tanto esfuerzo, un imperio, y que vos decís que todo pasó a manos de este señor. A mí realmente me llama poderosamente la atención. En realidad no se llegó a dar eso, ¿no? El pasaje de los bienes no se llegó a terminar de hacer porque, bueno, ese acuerdo se cayó, pero él lo intentó hacer. No sé después qué es lo que pasó en el medio. Los bienes están todavía, de hecho yo saqué los certificados de dominio y están todavía a nombre de Carlos. Vos sabés que el bien de Pacheco de Melo está como bien de familia, por eso nosotros le solicitamos al juez Ercolini el levantamiento, sin pensar que después todo esto iba a suceder. O sea, al no poder comunicarnos con Carlos y al esperar, después uno tiene que empezar a actuar, porque la gente, la verdad que está sin trabajo. Vos la conocés a la gente, sí, a todos, César. Absolutamente a todos, obviamente. Sabés que son gente maravillosa, gente que la verdad que no se merecía esto, y bueno, y menos este desenlace. Entonces, yo lo que veo que estamos todos en el mismo carril, ¿no? De conocer a un Carlos antes y un Carlos después de Campillo. Claro, una y pareja estamos que lo como cambió. todos de acuerdo Claro, en esto. Sí, una pareja que lo cambió. Exactamente. Entonces esto es lo que a mí me llama la atención tanto. Alejandra... Y César lo puede corroborar. No, obviamente. Sí. A ver, la persona con la que yo elegí 13 años de mi vida, que nos elegimos mutuamente, Exacto. O sea, era muy buena persona. O sea, yo no puedo creer realmente todo lo que estoy escuchando, y me parece un cuento hasta siniestro. Todo lo que todos los días me entero de cosas diferentes, ¿viste? Y tan disparatadas. Sí, es siniestro. Sí, es toda la palabra creo que lo define, sobre todo esta una persona ¿no? que va a la cárcel a ver a Báez, una persona que bueno, teóricamente está sindicado como un valijero K. No hace falta que veamos a López revoleando bolsos con millones. Este hombre es muy inteligente, si no debería estar preso, por lo cual tenemos que pedirle a la justicia que desentrañe esta trama, porque seguramente se van a encontrar sociedades, cuentas afuera, de las cuales nosotros aportamos algunos datos, pero por lo que tengo entendido hay más. Alejandra, pero bueno, ¿vos la investigación... Sí. ¿Escuchaste algo respecto a la violencia física que coincide con información con la que yo cuento? Yo sé que en enero y febrero del 2017, o sea, coincidentemente con su última aparición en Punta del Este, la última temporada de Di Domenico en Punta del Este, hubo una pelea una tarde que fue presenciada por fuentes varias entre Campillo y Di Domenico, muy subida de tono, por lo menos con mucha violencia verbal de parte de Campillo hacia Di Domenico. Es decir, casi lindante esa violencia verbal con la violencia física. Esto es lo que relatan muchas fuentes. ¿A vos qué información te llega de la violencia física concretamente? ¿Campillo le pegó a Di Domenico o le pegaba últimamente? Yo sé que lo empujó de una manera muy violenta y que lo insultó y que lo insultaba delante de las empleadas, lo cual era de una bajeza tremenda, porque imagínate, o sea, uno puede tener una discusión, no se me ocurre insultarme con mi marido, pero... la verdad que
viste, puede pasar que en el ímpetu del trabajo, de trabajar juntos, los dos muy pasionales, lo puedo entender, pero la verdad que pelear, o sea, eso en la intimidad, pero pelearse adelante de los empleados me pareció una bajeza terrible, porque lo dejó a Carlos prácticamente como un pollito mojado y sinceramente como yo conocía a las chicas, porque a veces iba al negocio a comprar algo, me lo comentaron y la verdad fue, viste, Punta del Este es como un pueblo chico, ¿no? Y la verdad que era el comentario de todos, de lo que había pasado con Carlos, y la verdad... Y por un lado está esto de la violencia física, y esto que también coincide en testimonios, y con esto cerramos, Alejandra, agradeciéndote por supuesto los detalles, que lo dopaban. ¿Estaba dopado? ¿Lo comentan los empleados también que él, digamos, ya no estaba en sus cabales de algún modo? Esto que contestaba mensajes y no era él, porque se daban cuenta que contestaba de una manera que no era su forma de expresarse. Sí, contestaba de otra manera. El teléfono lo tenía Campillo porque nosotros nunca pudimos comunicarnos con él. O sea, cuando seguramente veía quién era la persona que llamaba, no atendía. Y los mensajes no los contestaba él. No era el modo de contestar de él. Viste, cada uno tiene su impronta. Claro. Y eso lo vuelcan los mensajes. Y lamentablemente hasta el teléfono tenía tomado Campillo. ¿Estaría dopado? Lamentablemente sí. ¿Estaría dopado, empastillado? No, a mí no me consta, pero la verdad que para mantener a una persona como Carlos, que tenía tanto ímpetu y era una persona tan pasional, tan, no sé, tan apichonado como estaba y sin contestar a nadie y sin hablar con sus amigos. Sí, no podemos olvidar el detalle de cuando estuvo aquí el médico o habló contigo. Hablamos con el médico y sí, avaló la enfermedad, dijo que había estado muy enfermo. Claro, y básicamente que él no estaba en condiciones de responder. Sí, que se había hecho el tratamiento y que de repente apareció tremendamente desmejorado. O sea, es como, la verdad que no se sabe. Sí, lo que se dice es que no tuvo que no accedió a todo lo necesario para poder estar bien, curarse. Para poder, sí. Bueno, viste, también es o averiguación de asesinato o muerte dudosa, el causal de la muerte, ¿no? También. Totalmente. Hay muchas maneras de matar a una persona o no cuidándola también. Sí, es exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Por acción o inacción, acá hay algo para investigar, ¿eh? Sin duda. Sin lugar a dudas. Y todo lo que ustedes están sumando, obviamente que es vital, como las pruebas que presentarán oportunamente de la justicia. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Sí. No, por favor, gracias a ustedes por este tema. Gracias. Bueno, Alejandra Bellini es abogada de las ex empleadas de Di Domenico que no solamente no han cobrado, sino que además, bueno, saben cosas que van a ayudar para determinar si murió naturalmente, si lo mataron, si lo indujeron, en fin, todos los misterios referidos a la muerte de Carlos Di Domenico.